Bueno, entonces ahora vamos a ver el tercer tipo de energía, que recibe el nombre de energía potencial elástica. Este tipo de energía aparece o se almacena cuando nosotros comprimimos o estiramos un resorte. Entonces aquí en la figura estamos mostrando nosotros un resorte que tiene su longitud original. El lado izquierdo lo soldamos a una pared y en el lado derecho fijamos nosotros un bloque de masa M que puede deslizar sobre una superficie horizontal. Entonces, si yo quiero estirar este resorte, lo que hago es jalar el bloque hacia la derecha. En este caso vamos a aplicar una fuerza P, ¿ya? Esta fuerza P es una fuerza resultante que nosotros lo estamos jalando al bloque de izquierda a derecha. Por lo tanto, el sentido del movimiento va a ser igual que el sentido de la fuerza, ¿ya? Cuando nosotros estiramos un resorte, internamente actúa sobre el resorte otra fuerza que recibe el nombre de fuerza elástica o fuerza restauradora, ¿ya? Esta fuerza siempre trata de llevar al bloque a su posición original o al resorte a su longitud original. Si nosotros dejamos de jalar el bloque o anulamos la fuerza P, entonces el bloque automáticamente va a volver a la posición inicial y el resorte va a adquirir su longitud original, ¿ya? Bueno, si nosotros estiramos el resorte una longitud X, de acuerdo al señor Robert Hood, esa fuerza elástica, es igual a K por X, ¿ya? Donde K es una constante del resorte y X es la elongación o el estiramiento que sufre el resorte, ¿ya? Como la fuerza elástica tiene sentido contrario al sentido del desplazamiento, el bloque se desplaza hacia la derecha, que para nosotros es un sentido positivo, y la fuerza actúa hacia la izquierda. Por lo tanto, a esta fuerza nosotros tenemos que colocarlo siempre un signo menos, ¿ya? Ese signo menos no significa que la fuerza sea negativa. Cuando nosotros utilizamos un signo menos, es para darle solamente el sentido físico, para indicar que tiene sentido contrario al desplazamiento, en este caso, ¿ya? Entonces vamos a definir a la energía potencial elástica para un resorte mediante la siguiente expresión: U igual a menos un medio kx al cuadrado. Vamos a utilizar la letra U mayúscula para representar la energía potencial elástica, ¿ya? La K, como dije anteriormente, es la constante de recuperación del resorte, cuyos valores se encuentran en las tablas de los libros de física, en este capítulo justamente de trabajo y energía, ¿ya? El valor de K depende del material que está fabricado el resorte. Pasa clases. Sabemos Chao. que un resorte de acero va a ser más difícil. Silencio, por favor. Un resorte de acero va a ser más difícil estirarlo que un resorte de hierro. ¿Por qué? Porque el acero tiene mayor resistencia, ¿no? Y el signo menos que colocamos aquí justamente es porque el desplazamiento del cuerpo ya actúa en sentido contrario a la acción de la fuerza. Entonces, la energía potencial siempre va a estar presidida por un signo menos, ¿ya? Entonces, si es que nosotros ahora, bueno, y X es la elongación o el estiramiento o compresión que sufre el resorte. Ahora, si nosotros queremos calcular el trabajo que se necesita para estirar un resorte desde un valor de X1 hasta un valor de X2, entonces ese trabajo será igual al trabajo final menos el trabajo inicial. El trabajo elástico lo vamos a representar con WEL, que representa el trabajo que hace la fuerza elástica. Entonces el trabajo final será igual 1 medio kx2 al cuadrado. Y el trabajo inicial será 1 medio kx1 al cuadrado. Pero ambos trabajos tenemos que colocarlo el signo menos por delante, ¿ya? Entonces el trabajo que hace la fuerza elástica es igual a menos el trabajo final menos el trabajo inicial, ¿ya?
si es que nosotros hacemos desaparecer el paréntesis, se puede multiplicar menos por más es menos y menos por menos es más. Entonces puedo invertir estos términos y colocar que el trabajo que hace la fuerza elástica es 1 medio kx1 al cuadrado menos 1 medio kx2 al cuadrado. O directamente igual a U sub 1 menos U sub 2. Siendo U sub 1 la energía, perdón, claro, siendo U sub 1 la energía potencial elástica inicial y U sub 2 la energía potencial elástica final. O podemos escribir simplemente menos delta E, ¿ya? Entonces aquí lo colocamos P elástico, que significa, ¿ya?, el cambio o variación de la energía potencial elástica. Muy bien, entonces el trabajo que hace esta fuerza elástica F, que es una fuerza interna que no lo vemos, es igual a menos 1 medio kx2 al cuadrado menos 1 medio kx1 al cuadrado. Ahora vamos a ver el trabajo, ¿ya?, que realiza la fuerza P, ¿ya? Entonces, el trabajo que realiza la fuerza P lo vamos a representar con W', ¿ya? Entonces, si nosotros recordamos ahora el teorema de trabajo y energía que hemos visto la anterior clase, ese teorema de trabajo y energía me dice que el trabajo total es igual a la suma de los trabajos de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sobre un sistema. En este caso tenemos solamente dos fuerzas, la fuerza F elástica a la izquierda y la fuerza P hacia la derecha. Ya hemos encontrado el trabajo que hace la fuerza elástica, ¿eh? Entonces ahora vamos a encontrar el trabajo que hace la fuerza P. Bueno, ¿qué nos decía el teorema de trabajo y energía? Nos dice que el trabajo total es igual al cambio variación de la energía cinética. Y en este caso el trabajo total es igual al trabajo que hace la fuerza P más el trabajo que hace la fuerza F. Y el cambio variación de la energía cinética es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. 1 medio mv2 al cuadrado menos 1 medio mv1 al cuadrado. Entonces aquí, en vez del trabajo elástico, sustituimos este valor. Menos 1 medio kx2 al cuadrado menos 1 medio kx1 al cuadrado. Entonces, como todo este término que está entre paréntesis presidida por el signo menos, del lado izquierdo lo llevamos al lado derecho y por lo tanto va a pasar con el signo más. Entonces vamos a tener en el lado izquierdo solamente el trabajo W', que será igual a ¿qué? Al cambio variación de la energía cinética más el cambio variación de la energía potencial elástica. Finalmente, en el lado derecho vamos a agrupar nosotros en el primer término la suma de la energía cinética final más la energía potencial elástica final. Menos, aquí factorizamos el signo menos, abrimos otro paréntesis y sumamos la energía cinética inicial más la energía potencial elástica inicial. Entonces llegamos a la conclusión de que el trabajo que hace la fuerza P es igual a la energía, perdón, es igual a la suma de la energía cinética final más la energía potencial elástica final menos la suma de la energía cinética y potencial elástica inicial, ¿ya? Pero como hemos visto anteriormente, la suma de estas dos energías recibe el nombre de energía mecánica total. Por lo tanto, aquí vamos a tener el primer término del lado derecho, va a representar la energía mecánica total final. Y el segundo término del lado derecho va a representar la energía mecánica total inicial. Y E2 menos E1 es el cambio variación de la energía mecánica total, ¿ya? Entonces, la suma de la energía cinética final más la energía potencial elástica final recibe el nombre de energía mecánica total final. La suma de la energía cinética inicial más la energía potencial elástica inicial recibe el nombre de energía mecánica total inicial. Entonces, el trabajo que hace la fuerza P es igual a ¿qué? A la energía mecánica total final menos la energía mecánica total inicial. Ahora, en el caso particular, ¿ya?, en que no actúe la fuerza P, si no actúa esta fuerza P,
entonces el trabajo W' es cero. ¿Por qué? Porque W' representa el trabajo de la fuerza P. Entonces, si no actúa la fuerza P, W' es cero, ¿ya? Y por lo tanto, si W' es cero, entonces la energía mecánica total permanece constante, es decir, se conserva. Entonces, si colocamos cero aquí en el lado izquierdo, todo este término con signo menos pasa con signo positivo al lado izquierdo. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que la energía mecánica total inicial es igual a la energía mecánica total final, ¿ya? Entonces, esta ecuación recibe el nombre de principio de conservación de la energía mecánica. Pero ¿cuándo se cumple este principio de conservación de la energía mecánica? Se cumple cuando solamente actúan fuerzas elásticas. Es decir, si sobre un cuerpo o sobre un sistema actúan solamente fuerzas elásticas, entonces se cumple el principio de energía, ¿ya? Finalmente, para nosotros, la energía mecánica total es igual a la suma de los tres tipos de energía que hemos visto. La energía cinética más la energía potencial gravitacional más la energía potencial elástica. La energía cinética es un medio de mv al cuadrado, la energía potencial gravitacional mgh, y la energía elástica almacenada en un resorte es un medio de kx al cuadrado. Si es que existen los tres tipos de energía en un cuerpo o en un sistema en un determinado estado, la energía mecánica total es igual a la suma de los tres. Pero si por decir en un cuerpo, en un sistema, no hay ningún resorte, entonces no va a haber energía potencial elástica. Y la energía mecánica total solamente va a ser igual a la suma de la cinética más la potencial gravitacional. Si el cuerpo se encuentra en reposo a una determinada altura, no hay energía cinética. Y por lo tanto, la única energía potencial gravitacional va a ser igual a la energía mecánica total. O puede darse en algún caso en que no haya ni energía cinética, ni energía potencial gravitacional, ni energía elástica. Entonces, en ese caso, la energía mecánica total es cero. ¿No ve? Muy bien. Vamos a ver ahora el concepto de fuerzas conservativas, ¿ya? Bueno, el trabajo realizado por una fuerza gravitacional es independiente de la trayectoria o del camino recorrido. El trabajo realizado por una fuerza gravitacional depende solamente de los valores inicial y final de la energía potencial gravitacional. ¿Qué significa eso? Que este trabajo depende de la altura inicial y de la altura final, ¿ya? Si sobre un cuerpo o sobre un sistema actúa solamente la fuerza gravitacional, la energía mecánica total se mantiene constante. ¿Qué significa eso? Que se conserva. Entonces, cuando actúan fuerzas gravitacionales, la energía mecánica total permanece constante. Como ejemplos, ¿ya? ¿Dónde está? Ah, ya, bueno. Como ejemplos de fuerzas conservativas, entonces vendría a ser para nosotros el peso de un cuerpo. Entonces, cuando solamente actúa el peso de un cuerpo, la energía mecánica total permanece constante. Es por esta razón que el peso o las fuerzas gravitacionales, o como también las fuerzas elásticas, reciben el nombre de fuerzas conservativas. Fíjense, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos nosotros una pista de hielo, digamos, que puede ser, digamos, en un lugar donde ha nevado mucho, ¿ya? Entonces, si es que nosotros colocamos un cuerpo aquí en la parte superior y lo soltamos, ¿ya? Entonces la velocidad inicial es cero. Entonces soltamos nosotros una esfera aquí en la parte superior y la esfera va a empezar a rodar hasta la parte más baja. Fíjense, en este caso la única fuerza que actúa es el peso del cuerpo. No lo estamos empujando ni lo estamos jalando, ¿ya? Entonces la única fuerza que actúa es el peso. Entonces, bajo esta situación, si nosotros despreciamos la fuerza de rozamiento, la energía mecánica total aquí en la parte superior va a ser igual a la energía mecánica total en la parte inferior, ¿ya?
Muy bien. Entonces ahora vamos a definir a las fuerzas disipativas, ¿ya? ¿Cuáles son, a ver, las fuerzas disipativas? Como su nombre lo indica, son aquellas fuerzas que disipan la energía, ¿ya? Ahora, el trabajo que efectúa una fuerza de rozamiento depende de la trayectoria o del camino recorrido. A mayor trayectoria entre dos puntos, mayor será el trabajo. Cuando actúan fuerzas de rozamiento, la energía mecánica total no se conserva, ¿ya? Por esta razón se dice que las fuerzas de rozamiento son fuerzas no conservativas o fuerzas disipativas. Cuando actúan las fuerzas de rozamiento, no se cumple el principio de conservación de la energía mecánica total. Vamos a ver ahora el concepto de potencia. La potencia se define como la rapidez de efectuar un trabajo. Mientras más rápido efectuemos un trabajo, mayor potencia vamos a tener, ¿ya? Entonces vamos a definir a la potencia media con la letra P mayúscula y su rayita arriba, como el trabajo desarrollado sobre un tiempo transcurrido. El trabajo desarrollado será igual al trabajo final menos el trabajo inicial o delta W. Y el tiempo transcurrido será T2 menos T1 o delta T. Si nosotros dividimos el trabajo desarrollado entre el tiempo transcurrido, lo que calculamos es la potencia media. Pero también se puede definir o se puede calcular una potencia instantánea, ¿ya? Entonces, si el trabajo no es constante, vamos a definir nosotros a la potencia instantánea simplemente con la letra P de la siguiente manera. La potencia instantánea se define como el límite de la potencia media, es decir, de delta W sobre delta T, cuando el valor de delta T es muy pequeño o se acerca a cero. Entonces, utilizando la definición de cálculo diferencial, cuando alcanzamos el límite de una función se convierte en la derivada. Y por lo tanto definimos a la potencia instantánea como la derivada del trabajo dW a dt, dW al tiempo respectivo. En cuanto a las unidades de potencia, ¿ya? En el sistema internacional, ¿ya? La unidad de potencia es el watt. Un watt es igual a 1 julio sobre segundo. Como la potencia es trabajo sobre tiempo, la unidad de trabajo es el joule y la unidad de tiempo es el segundo. Entonces, 1 julio sobre segundo recibe el nombre de watts, que lo vamos a abreviar simplemente con la letra W mayúscula, un watt. También hay otra unidad un poco más grande que recibe el nombre de kilowatt. Un kilowatt es igual a 1000 watts. El kilowatt se abrevia con una K minúscula y la W mayúscula, ¿ya? En el sistema inglés, la unidad de potencia es el pie libra por segundo o la libra pie por segundo, donde la libra es la libra fuerza pie sobre segundo. Pero también se utiliza otra unidad un poco mayor que recibe el nombre de caballo de vapor o horsepower en inglés, ¿no? El horsepower en inglés, que se lo representa simplemente por HP. Entonces, esta unidad de potencia se utiliza mucho en la potencia de los motores. Entonces decimos nosotros, el motor tiene 500 HPs, que es como decir 500 caballos de vapor. Es como si 500 caballos estuviesen jalando a una movilidad, en el caso de que su motor tenga unos 500 HPs, ¿ya? Vamos a ver ahora la relación que hay entre potencia y velocidad. Si nosotros tenemos un cuerpo que se desplaza horizontalmente bajo la acción de una fuerza constante F, y si es que su desplazamiento es D, y tanto el vector fuerza como el vector desplazamiento se encuentran sobre la misma línea de acción y tienen el mismo sentido, entonces el trabajo se define como el producto de F por D. En este caso, el vector desplazamiento es igual a la distancia recorrida. ¿Ve? Entonces, la potencia es el trabajo sobre el tiempo. Reemplazando en vez del trabajo F por D sobre T, tenemos que D sobre T es la velocidad. Por lo tanto, la potencia será igual a la fuerza por la velocidad, ¿ya? Finalmente, para terminar este capítulo, vamos a ver qué son las máquinas simples, ¿ya?
Al final del capítulo 6 hay una explicación de las diferentes máquinas simples, está la representación de cada una de las máquinas y hay un pequeño problema de aplicación de cada una de estas máquinas, ¿ya? Esto no entra al examen, sino es parte de nuestra cultura física. Por lo tanto, yo los recomiendo que lo lean lo que está en el texto o puedan ampliar ustedes a través del internet, ¿ya? Entonces, una máquina simple es un dispositivo o es un instrumento, es un equipo, un aparato, ¿ya? Que nosotros utilizamos para aumentar el valor de la fuerza o aumentar el trabajo. De esta forma se disminuye el sacrificio, el esfuerzo físico que tiene que hacer un trabajador o un obrero en la fábrica, en la empresa, etcétera, etcétera, ¿ya? Como ejemplos de las máquinas simples tenemos las palancas, las poleas, el plano inclinado, el torno, el tornillo, etcétera, etcétera. Hay una variedad de palancas, ¿ya? Las palancas utilizan como principio de funcionamiento el torque o el momento, ¿ya? Como ejemplos tenemos aquí un sub y baja, tenemos un alicate, una tenaza, ¿ya? Unas tijeras, que son el principio de palancas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aplicando un torque, ¿ya? Aquí tenemos una llave cruz, tenemos una carretilla, una caña de pescar, puede ser un rompenueces, ¿ya? Un apretador de limón, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un martillo sacaclavos. Todas estas máquinas reciben el nombre de palancas. ¿Por qué? Porque utilizan el torque. Entonces, la palanca consiste en una barra o una varilla rígida que se hace girar respecto a un punto de apoyo. Si yo quiero mover, digamos, esta roca o esta piedra muy grande o una caja, entonces yo busco un lugar de apoyo y busco yo una varilla, ¿ya? A la cual yo puedo ejercer una fuerza en el otro extremo, ¿ya? La distancia que hay entre el punto de apoyo o el punto de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza es lo que nosotros llamamos el brazo de palanca. Entonces, mientras mayor sea el brazo de palanca, más va a ser el efecto de la fuerza, es decir, el torque va a producir una rotación con mayor facilidad, dando lugar a que en este extremo izquierdo, en este caso, se produzca una gran fuerza, de tal manera que efectuando una fuerza pequeña aquí en el lado derecho, podemos mover o levantar un cuerpo de mayor peso, ¿ya? Luego tenemos las poleas. Esta es una polea fija y tenemos una polea móvil. Generalmente este tipo de polea se utiliza en las construcciones, se utiliza en algunos talleres mecánicos, se utiliza en las fábricas, ¿ya? Para levantar cuerpos, ¿no? En el caso particular de las construcciones, los albañiles se utilizan, ¿ya? Entonces, si es que nosotros queremos levantar, por decir, un cuerpo de 60 kilos, yo puedo colocar un sistema de dos poleas, una polea móvil y una polea fija. También nosotros sabemos que aquí en el centro hay una tensión y esa tensión es igual a la suma de la tensión de ambos lados de la cuerda. Entonces, si aquí tenemos 60 kilos, en cada cuerda vamos a tener 30 kilos, porque 30 más 30 es 60. Entonces, si esta cuerda hacemos pasar por una polea fija y jalamos de aquí, de este lado derecho, entonces yo solamente tengo que aplicar aquí una fuerza de 30 kilos para levantar 60 kilos. Si nosotros colocamos un sistema de dos poleas fijas y dos poleas móviles, entonces haciendo una fuerza de 15 kilos, yo puedo levantar 60 kilos, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es disminuir el esfuerzo o la fuerza que yo debo hacer para levantar un determinado cuerpo. Los planos inclinados, que también son muy, muy útiles cuando nosotros queremos elevar materiales o transportar materiales de un punto bajo a un punto alto. Entonces, el plano inclinado lo construimos nosotros con una tabla o puede ser también una barra metálica, etcétera, etcétera. Entonces, podemos atar una cuerda y podemos jalar y dependiendo de la inclinación vamos a subir con mucha facilidad un cuerpo a una determinada altura. O también podemos subirlo aquí empujando hasta la plataforma. Generalmente los carros, como la carrocería está más o menos a 2 metros sobre el nivel del suelo, entonces para disminuir el esfuerzo que tienen que hacer las personas, y como tampoco todos disponen de un montacargas o de un elevador, entonces se utiliza el plano inclinado. Entonces yo con una carretilla, fíjense, estoy utilizando aquí dos dispositivos o dos máquinas simples, ¿ya?
Entonces, con una carretilla yo puedo subir con mucha facilidad los materiales hasta la carrocería. O lo puedo hacer, si yo tengo, digamos, un turril o tengo una barrica, lo puedo hacer simplemente haciéndolo girar. Si aquí tengo yo una barrica por sí con 200 litros de vino, yo no me lo voy a alzar al hombro. Pero como es redonda, yo coloco una tabla, ya desde el suelo hasta la plataforma, empujo y voy a lograr hacerlo subir. Muchas veces cuando queremos cargar nosotros un auto a un camión, entonces construimos una rampa. ¿Y qué es una rampa? Es simplemente un plano inclinado que facilita a nosotros el poder subir el automóvil hasta la carrocería. ¿Ya? Luego tenemos el torno. El torno son máquinas simples que se utilizaban muchísimo hace muchos años atrás, muchos años, estoy hablando, hace más de 100 años. Pero hoy en día todavía en el campo se puede utilizar el torno. ¿Ya? El torno se utiliza para levantar materiales generalmente en forma vertical, que también se lo utilizaba para sacar agua de los pozos. El torno no es nada más un eje, ya que puede girar libremente sobre los extremos de otros dos ejes, y en la parte final de este cilindro, en este cilindro se envuelve una cuerda, ¿ya? Y esa cuerda va atada, digamos, a un balde o a un recipiente que queremos sacar el agua. Y luego nosotros, bueno, y luego va aquí conectado un volante o una manivela o una gran rueda, diremos, la cual se hace girar con mucha facilidad. Eso permite que este torno de vueltas, bueno, recibe el torno porque va girando constantemente, ¿ya? Bueno, y finalmente tenemos el tornillo sin fin, utilizado también para levantar materiales. Antiguamente también se utilizaba este tornillo sin fin para sacar agua, ya que esto gira y gira y gira y nunca se termina la rosca. Pero al girar este tornillo, o sea, va subiendo el agua hasta la parte superior, de aquí, digamos, se vacía en algún tanque o en algún recipiente, ¿ya? También se tienen algunos elevadores de automóviles antiguos que todavía trabajan con el tornillo, ¿ya? Entonces, en ese caso, el tornillo va conectado a un brazo de palanca de una longitud bastante apreciable, de 1 metro por lo menos de longitud, donde nosotros hacemos girar o hacemos una fuerza que permita subir con mucha facilidad. Antiguamente se utilizaba este tipo de gatos para elevar el automóvil y cambiar la llanta. En realidad hay diferentes tipos de tornos o de tornillos, tornillos para madera, tornillos para metal, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, un tornillo consta de una cabeza, de una tuerca y de una rosca, que nosotros también lo utilizamos para sujetar dos piezas, o se utiliza, digamos, en la fabricación de equipos para montar, para desmontar, etcétera, etcétera, ¿ya? Como les decía, ustedes pueden ampliar esta parte de las máquinas simples entrando al internet. Y además les decía que en la casa todos los días estamos utilizando esta máquina simple. ¿Quién utiliza un alicate, unas tijeras, etcétera, etcétera? ¿Ya? Muy bien, todos mis queridos alumnos, con esto damos por terminado la explicación del capítulo 6. El próximo jueves arrancaremos con los problemas de la primera parte. ¿Ya? Entonces aquí voy a parar yo la grabación. Si es que ustedes quieren hacer uso de su micrófono para alguna consulta o para alguna pregunta.